Hola, este es el video taller número 4. Hoy vamos a continuar ampliando un poco el espectro de características más bien generales que tienen que ver con la forma o con la estructura del género poesía. En el video anterior habíamos hablado acerca de la estrofa, hoy vamos a comentar un poco sobre el verso. Entonces, habíamos entendido o entendemos a la estrofa como el conjunto de los versos, y al verso lo vamos a entender como la unidad del poema que responde a características específicas en cuanto al ritmo, en cuanto al número de sílabas y en cuanto a la rima. Cabe aclarar igual que estas características del verso corresponden a las formas más bien clásicas. La poesía moderna, como ya habíamos mencionado, no sigue exactamente estas reglas tradicionales y hace mayor uso de lo que conocemos como verso libre. Ahora bien, existe una clasificación para cada tipo de verso y es una clasificación que se basa en ciertas características específicas como el ritmo, como la rima y como la medida. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la medida, volvemos a lo que mencionamos en el video anterior, porque la medida representa la cantidad de sílabas que tiene cada verso, en donde aquellos versos que tienen 8 sílabas o menos son considerados de arte menor y aquellos versos que se componen de 9 sílabas o más son considerados de arte mayor. Por otro lado, está la rima, y según la rima podemos tener, por ejemplo, versos rimados, que son los versos que riman con otros versos dentro del poema, específicamente la última sílaba de la última palabra de cada verso. Después está el verso blanco, que es un verso que no tiene rima, pero que sí tiene medida y que está presente en poemas que no tienen versos rimados, es decir, más o menos todos se comportan de esta manera. Después está el verso suelto, que no rima con ningún verso dentro de un poema que sí tiene versos rimados, por eso versos sueltos, como que está suelto por ahí. Bueno, no por ahí, pero que está suelto. Y finalmente está el verso libre, que no tiene ni rima ni medida específica que se sostenga a lo largo del poema. Es decir, que el vínculo que existe entre los versos de una estrofa, podemos decir, no está implicado ni por la rima ni por la cantidad de sílabas, que era una de las características propias de las composiciones, digamos, clásicas. Ahora bien, también existen ciertas licencias poéticas, que son recursos que los autores y autoras utilizaban, sobre todo estos autores y autoras clásicos, para poder cumplir con las reglas de composición bajo las cuales estaban escribiendo. Entonces, la diéresis, la sinéresis, la sinalefa o el hiato, y también las compensaciones silábicas, conforman este grupo de características. Las nombro para que sepan que existen, no las voy a mencionar ahora, pero sí las voy a ir mencionando a medida que aparezcan y también podemos ir comentándolo en el grupo de WhatsApp. Entonces, lo que yo les había propuesto en el video taller anterior era mirar los poemas que les había dado y que intentaran identificar el tipo de estrofa. Entiendo que puede resultar una actividad complicada o no tan sencilla. Lo interesante por ahora es que se interioricen con estos conceptos, que los conozcan, y mucho más importante también es entender que no significa que la lectura crítica de un poema se trate de identificar su estructura separada de lo que dice o viceversa, pero como ya les dije, si uno no conoce estos conceptos, no está mal, no está de más conocerlos, saberlos. Por suerte, el grupo de WhatsApp facilitó la puesta en común de dudas, de incertidumbres con respecto al tema de la estrofa, y sabemos ya, por ejemplo, que el poema de Sor Juana, Hombres necios que acusáis, es un poema compuesto en redondillas. Es decir, es un poema compuesto en estrofas de 4 versos, de 8 sílabas cada uno y con rima consonante A, B, B, A. Con respecto a ausencia de Gabriela Mistral y a Canto de Silvino Campo, ya estamos hablando de otro tipo de composición, más relacionada con la modernidad en uno y con las vanguardias, diría yo, en otro. Dicho de otra manera, sus producciones no se ajustan a las normas tradicionales de composición.
Esto no quiere decir que, por ejemplo, no tengan rima, que de hecho sí la tienen ambos poemas, pero no es una rima sistemática, o sea, ya no es una rima sistemática y tampoco hay una medida sistemática, o al menos no siguiendo los parámetros clásicos. Entonces, voy a plantear una doble actividad para quienes quieran hacerlas. La primera es volver sobre estos 3 poemas, volver a leerlos e identificar esta vez o tratar de ver las características de los versos de cada poema, siguiendo un poco lo que señalé. Y la otra actividad es escribir un texto, ya sea un poema, un relato, un cuento, una carta, etcétera, lo que quieran, en donde se refleje de alguna manera alguna de las temáticas de cada poema, de hombres necios que acusáis, de ausencia y de canto. Es decir, piensen en lo que creen que estos textos expresan y escriban algo ustedes que pueda desprenderse de ahí, como un tópico o una temática, pero de manera literaria. Hagan un texto. Bueno, espero que esto les sirva, comuníquense, si hay dudas, pregunten y bueno, sobre todo cuídense y nos vemos la semana que viene.